Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos. Qué bendición de Dios estar aquí congregados en el glorioso nombre de Jesucristo. Amado hermano, no es por accidente, no es una casualidad que estamos aquí. El Señor en su infinita misericordia ha puesto en nuestros corazones congregarnos para adorar su nombre, congregarnos para recibir su palabra. Tanto necesitamos que la palabra de nuestro Dios alumbre nuestras vidas. La palabra de nuestro Dios tiene toda autoridad. Debemos sujetarnos siempre a ella. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Efesios 5, vamos a estar leyendo los dos versículos, el 15 y el 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Oremos. Padre bendito, amado, que está en los cielos y en todo lugar, santificado sea su nombre. En esta mañana, Padre, queremos darle gracias porque nos concede la bendición, el privilegio, el gozo de tener acceso a su palabra. Gracias, Padre, porque en su infinita gracia tú nos concedes la bendición de poderla conocer, de poderla entender. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones a ella y que nos ayudes, Padre, para que con humildad nos dejemos conformar a tu palabra santa, que podamos estar atentos a lo que tú nos dices, Señor, en esta mañana, y que podamos escucharlo y también ponerlo por obra para honrarte y para glorificarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad. En el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro todopoderoso Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, hemos seleccionado estos dos versículos como texto principal en esta mañana, en Efesios 5, 15 al 16. Y vamos a estar meditando en esta mañana sobre el tema: aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. La palabra de nuestro Dios es clara, es directa, es específica en las instrucciones que nos da. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo y fue dirigida a la iglesia en Éfeso, ubicada en el Asia Menor. Pablo desde la prisión escribió esta carta estando en Roma entre los años 60 al 62 después de Cristo. En esta carta encontramos, entre otras muchas enseñanzas teológicas, instrucciones de cómo debe ser la conducta del cristiano. Instrucciones claras y prácticas de cómo vivir nuestras vidas cristianas. Esta es una necesidad apremiante para cada uno de nosotros, amados hermanos, y a pesar que esta carta fue escrita hace muchos años, para una iglesia en específico, en este caso la iglesia de los Efesios, es de aplicación actual, es de aplicación práctica para nuestros días, para nosotros que somos la iglesia del Señor. En estos dos versículos que acabamos de leer, amados hermanos, encontramos un llamamiento importante de parte de Dios para cada uno de nosotros. Nos dice la Escritura: mirad pues, refiere a que prestemos atención, que lo consideremos, que nos fijemos bien. Mirad pues con diligencia. Con diligencia quiere decir con esmero, con cuidado, con prontitud para hacer algo. Y entonces vamos a fijar nuestra atención con esmero, con sumo cuidado. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Se está refiriendo, ¿verdad?, que examinemos con prontitud cómo andamos. Y en este caso no nos estamos
el texto bíblico no está haciendo alusión al andar físico de todos los días, ¿verdad? Como cuando caminamos, vamos ahí de casa al trabajo, físicamente estamos andando. En este caso, el andar se refiere a cómo estamos viviendo nuestras vidas, cómo nos estamos conduciendo como cristianos en nuestro cotidiano vivir, cómo está nuestra vida en relación a Dios, cómo está nuestra vida en relación a nuestro prójimo. Es ese del andar a que se está refiriendo el texto bíblico. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Muchas veces entendemos este término necio como lo usamos en nuestros hogares, ¿verdad? El niño es inquieto, el niño es travieso y le decimos, niño, no seas necio. En este contexto de la Escritura no se refiere a esa situación, sino más bien que no andemos, no vivamos como personas insensatas, como personas ignorantes, como personas torpes o tercas, no como necios. Bíblicamente, amados hermanos, un necio es alguien que vive al margen de Dios. Un necio es alguien que vive de espaldas a Dios, es ajeno a su ley y también vive en contra de la ley de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una vez más el término aquí. Como sabios es como personas entendidas, como personas que muestran buen juicio, como personas prudentes, como personas que actúan con madurez en sus actos y en sus decisiones. La Biblia nos manda a vivir como sabios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y precisamente nosotros vivimos como sabios toda vez que mostramos temor reverente a nuestro Dios. Nos dejamos regir por sus normas, nos dejamos regir por su palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, sacándole el máximo provecho a nuestro tiempo. No desaprovecharlo, no malgastar nuestro tiempo, no perder nuestro tiempo, no matar el tiempo, que es lo que a veces nosotros hacemos. El tiempo puede matarse. ¿Y cómo? Utilizándolo en cosas que no aprovechan, en fines que no están en concordancia con lo que la palabra del Señor nos manda. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amados hermanos, es por todos conocidos que la maldad en el mundo se ha multiplicado a niveles extremos. Estamos viviendo días muy peligrosos y esto no debe a nosotros los creyentes hacernos llenar de miedo, hacernos llenar de temor, hacernos llenar de incertidumbre o de angustia. Debemos estar claros de los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor, porque los días son malos. Y la maldad de este mundo en algún momento puede influir en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor en algún momento puede verse contagiada por la maldad de este mundo. Y es ahí donde nosotros debemos estar alertas, apegados a la instrucción bíblica, en plena comunión con nuestro Dios. Es por todos conocidos, amados hermanos, el asunto de la pandemia. Ese es un tema que lo hemos tocado vez tras vez. Y que entre otras cosas a la iglesia del Señor nos ha enseñado a orar más, a acercarnos más al Señor, a vivir dependiendo directamente de Él. Y si hasta estas alturas de las circunstancias, amados hermanos, no estamos actuando de esa manera, es tiempo
de humillarnos delante del Señor. Solo démonos cuenta cuántos miles de personas, por no decir millones, han partido de este mundo a causa de ese contagio, a causa de esa pandemia. Y para nosotros los creyentes, la actitud correcta es mantenernos firmes en la fe, llevar una palabra de esperanza y de aliento al que está desesperado, al que está lleno de temor, porque nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la única que puede dar verdadera esperanza al ser humano. Pero también nos encontramos en un mundo, amados hermanos, donde la violencia, los crímenes, la maldad, el odio, el desprecio unos por otros, es algo cotidiano. No podemos dejarnos influir por esta manera de vivir. Debemos ser muy cuidadosos, muy celosos en guardar nuestra conducta conforme a la palabra de Dios, conforme a los preceptos santos. No vaya a ser que también nuestros corazones vayan a ser arrastrados por el odio. No vaya a ser que nuestros corazones también sean influenciados a aborrecer a alguien, a causarle daño a las personas, a actuar con violencia. Amados hermanos, viviendo como sabios, como entendidos, conforme a los preceptos santos de nuestro Dios. Pero también en nuestro mundo, amados hermanos, se escucha que en algunas naciones se están aprobando leyes que van en contra de los principios establecidos por Dios. Ya hemos escuchado, amados hermanos, acerca de los matrimonios entre personas del mismo sexo, algo que en muchas naciones ya está institucionalizado, ya está legalizado. Como iglesia del Señor no podemos conformarnos a esa manera de vivir, a esas acciones, porque nuestro Dios, varón y hembra, los creó y les dijo: fructificad y multiplicaos. Amados hermanos, detrás de todas esas leyes que van en contra de la verdad de Dios, en contra del orden que Dios estableció, está Satanás mismo. Y la iglesia del Señor debemos ser perseverantes en la palabra del Señor, debemos ser luz en este mundo de tiniebla. En ningún momento podemos caer en estar de acuerdo con esos tipos de leyes como esa, ¿verdad? Casar, unir en matrimonio a personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Amados hermanos, a todas luces en la palabra del Señor sabemos que eso es pecado, es rebeldía contra Dios, es rebeldía contra el orden que Dios estableció, es perversión y debemos llamarlo por su nombre. Y como hijos de Dios debemos proclamar esa verdad a costa de lo que sea, amados hermanos. Porque el Señor nos ha constituido sus hijos, nos ha puesto en este mundo para hacer luz y sal. Y no es posible que callemos ante semejantes actitudes de pecado. Amados hermanos, estamos en un mundo en el que las simples prendas de vestir a veces es difícil identificar si es de varón o si es de mujer. Esa es la tendencia actual y debemos ser muy cuidadosos, amados hermanos, muy cuidadosos en conservar todo lo que Dios creó y en el orden que el Señor lo estableció. No nos llamemos a engaño, no podemos conformarnos a la manera de vivir de este mundo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No es para que nos amedrentemos, amados hermanos. No es para que tomemos la actitud de irnos a esconder ahí debajo de la cama o de aislarnos de este mundo. Amados hermanos, estamos en este mundo para hacer luz y alumbrar a este mundo de las tinieblas con el evangelio de Jesucristo. Este mundo está urgido de conocer la verdad. Nosotros tenemos la verdad en la palabra del Señor y debemos compartirla.
Pero además de compartirla, debemos vivirla, de tal manera que los demás vean en nosotros que Jesucristo realmente cambia a las personas, que el Evangelio realmente es efectivo. Esta mañana, amados hermanos, quiero centrarme en estos versículos ya leídos. Quiero centrarme en el tiempo de la vida del hombre, del ser humano acá en la tierra, y cómo la Escritura nos orienta que le saquemos el máximo provecho. Vivimos en un mundo muy agitado, estamos tan ocupados en diversas cosas, amados hermanos, bueno, entre otras el trabajo, la familia, los estudios, todo esto son cosas buenas, ameritan que les dediquemos nuestro tiempo, es bíblico que dediquemos tiempo para estas cosas, pero ojo con eso porque también la Biblia nos orienta, nos instruye acerca del orden de prioridad en el uso de nuestro tiempo. Muchas veces nuestro tiempo se ve consumido en el uso de las redes sociales, eso está bien generalizado, ¿verdad? Y no solamente vamos a decir, como decíamos antes, es que nuestros adolescentes, es que nuestros niños, está generalizado, ¿verdad? El uso de las redes sociales a veces es excesivo, consume mucho tiempo, el tiempo se va rápido ahí y muchas veces ese tiempo es desaprovechado porque quizás lo estamos usando en cosas que no edifican, cosas que no glorifican al Señor. Quizás estamos queriendo estar enterados de la vida ajena solo por saber, querer estar pendiente de la moda, o qué le sucedió a algún artista, etcétera. Amados hermanos, muchas veces estamos perdiendo el tiempo en el uso excesivo de las redes sociales. También la televisión consume buen tiempo del nuestro. Y entre otras cosas, ¿verdad? En eso estamos empleando nuestro tiempo. Los cristianos también muchas veces tenemos una agenda tan apretada, tan llena de actividades, que no reservamos el tiempo para atender con prioridad la voz del Señor que nos instruye a vivir sabiamente, invirtiendo nuestro tiempo con prioridad en las cosas que son imperecederas, en la obra de nuestro Dios que permanece. Es importante, amados hermanos, que los cristianos nos planteemos algunas de las siguientes preguntas. ¿Cómo estamos valorando el tiempo? ¿En qué lo estamos empleando? ¿Cuáles son nuestras prioridades en el empleo del tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En primer lugar, tenemos que Dios estableció el tiempo terrenal. Dios es Señor de todo. Él creó las cosas visibles y las cosas invisibles. Él es Señor del tiempo. Y el tiempo lo creó el Señor para que el hombre mida los días de su vida. Dios estableció el orden al que obedece la naturaleza, la sucesión de día y de noche. Este orden le sirve al hombre para que pueda medir la duración de su vida. Puede ir en su Biblia a Génesis 1:5. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El tiempo, amados hermanos, el tiempo terrenal se puede medir, así lo estableció el Señor. Podemos ir a Génesis 1:14 y unos versículos adelante y leer en la Escritura: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y noches. Con la creación del sol y la luna, amados hermanos, Dios estableció la medida de los tiempos terrenales y puso al sol y la luna por señal para determinar días y años. Nuestro Dios es el Señor del tiempo. Nuestro Dios es quien estableció el tiempo. Y como tal, amados hermanos, Dios no está sujeto al tiempo terrenal,
Podemos ir a Salmo 90, versículo 4. Leemos ahí en la Escritura, Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros los seres humanos. Dios está por encima y más allá de la esfera del tiempo. Por eso es que en la Escritura encontramos, amados hermanos, cómo Dios estableció el tiempo de la vida del hombre. Inicialmente podemos encontrar en el Antiguo Testamento que el hombre tenía vida larga. El periodo de vida del ser humano sobre la tierra era largo. Vayamos a Génesis 5:27 para conocer los años que vivió Matusalén. Génesis 5:27. Fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Vea qué larga esa vida. Génesis 5:5. Conocemos los años de la vida de Adán. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí cerquita en Génesis 5:8 conocemos los años de la vida de Set. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vemos que Dios dio muchos años de vida a estos hombres. Ahí en el Antiguo Testamento con toda claridad podemos notarlo. Pero a causa del pecado del hombre, Dios acortó la vida del hombre sobre la tierra. Amados hermanos, esto del pecado no es novedoso, esto es algo desde la creación del mundo. Desde que se rebelaron contra Dios, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, el pecado ha afectado grandemente a la humanidad. Leemos en Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está una vida más acortada, diferente a los 900 y restos de años que acabamos de leer. Pero veamos ahí en Génesis una panorámica de la situación del pecado del hombre. Ahí en Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Amados hermanos, pareciera que esta palabra fue escrita ahora en nuestros días, porque podemos observar una panorámica de unos niveles de pecado realmente extremos. Como hijos de Dios debemos estar en alerta en oración, en alerta apegados a su palabra, en alerta firmes en los principios consignados en la palabra de nuestro Dios. Lo pasajero y lo fugaz del tiempo de la vida del hombre, podemos conocerlo en las Escrituras, el salmista en Salmo 90:10. Lo transitorio y corto del tiempo de la vida del hombre, Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es de fugaz la vida del hombre sobre la tierra. Pasa pronto. Salmo 89:47, ahí cerquita en su Biblia. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Nos habla de la brevedad del tiempo de la vida del hombre en la tierra. Ahí cerquita en Salmo 99, la Biblia nos sigue diciendo: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira.
acabamos nuestros años como un pensamiento, realmente fugaz, el tiempo de la vida del hombre acá en la tierra. Y Santiago 4:14, amados hermanos, puede buscar ahí en su Biblia. Santiago 4:14 nos dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Amados hermanos, nadie absolutamente es capaz de conocer los días de su existencia sobre la tierra. Eso solamente está en el dominio y en el control de Dios. Conociendo que nuestro tiempo sobre la faz de la tierra es breve, es corto, debemos aprovecharlo al máximo. Y la pregunta es, ¿cómo debemos aprovechar nuestro tiempo? La instrucción de Dios para el creyente es aprovechar bien el tiempo viviendo como sabios, empleando con prioridad el tiempo para sus santos propósitos, no distrayéndonos en las cosas de esta vida, las cuales son pasajeras. Amados hermanos, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, no podemos distraernos y considerar que esta es nuestra morada final. Nuestra morada final está con el Señor en los cielos. Somos peregrinos, somos extranjeros y así debemos considerar esta vida. Pero además debemos aprovecharla y aprovecharla al máximo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 7, 29 al 31. La palabra del Señor dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amados hermanos, como iglesia del Señor no podemos caer en el engaño de este mundo, haciéndonos creer que los días son largos o haciéndonos creer acerca de la perpetuidad de nuestros días sobre la faz de la tierra. Debemos estar bien claros que nuestro tiempo es corto aquí. Y para nosotros los creyentes, recordemos, amados hermanos, que hay dos maneras en que nosotros salgamos de este mundo. Número uno es que llegue el tiempo de la partida a través de la muerte física, y el otro es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, venga a llevarnos para estar siempre con Él. Pero estar claros, amados hermanos, que nuestro tiempo es breve, no es un tiempo perdurable, y que por tanto debemos aprovecharlo al máximo, empleándolo en las cosas que no perecen. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia, nos enseña acerca de la prioridad en el empleo del tiempo. Dice nuestro Señor en Juan 9:4, puede ir a su Biblia, Juan 9:4, me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Amado hermano, aquí tenemos la prioridad en el empleo de nuestro tiempo. Me es necesario hacer las cosas del que me envió. Como hijo obediente, como hijo amado, nuestro Señor Jesucristo dedicó su tiempo a la obra que el Padre le mandó hacer en este mundo. La obra cumbre de salvar al mundo de su pecado, de libertar a la humanidad de la condenación eterna, porque Él vino para entregarse así, para rescatar al perdido de la condenación. La predicación de nuestro Señor
Su obra redentora y todo su quehacer en el ministerio nos dicen en qué ocupó nuestro Señor su tiempo mientras estaba en la tierra. Hebreos 17, amados hermanos, ahí en su Biblia, nos sigue haciendo referencia acerca de cómo el Señor utilizó su tiempo. Hebreos 17, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nuestro Señor aprovechó su tiempo en la tierra para hacer la voluntad del Padre. En relación a nosotros, amados hermanos, nuestra vida y nuestro día, nuestra vida es nuestro día en el cual debemos trabajar. Y debemos trabajar arduamente para nuestro Señor. ¿Cómo debemos trabajar para el Señor en esta vida corta, breve, fugaz con la cual contamos? En primer lugar, guardando la palabra de nuestro Señor. Necesitamos emplear tiempo para conocer y apropiarnos de su palabra para que alumbre nuestro andar. Un versículo bien conocido de las Escrituras, Salmo 119, 105, puede ubicarlo ahí en su Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos no tropezar en esta vida, amados hermanos, debemos estar asidos de esa lámpara que alumbra nuestro andar, nuestro vivir, que es la palabra todopoderosa de nuestro Señor. No podemos desprendernos de esa lámpara todos los días, meditando en ella, todos los días aprendiendo más de ella, todos los días practicando esa palabra, para que no seamos influenciados, engañados por el sistema mundano. Josué 1, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, aprovechando bien nuestro tiempo, que es corto, que es fugaz, prestando atención con prontitud a la palabra del Señor. Debemos permanecer en esta preciosa palabra, cada día de nuestra vida dedicando tiempo para meditar en ella. Lucas 11, 28, las palabras de nuestro Señor en relación a sus mandamientos. Lucas 11, 28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, felices, contentos, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, la ponen por obra, la practican todos los días. Y es de esa manera, amados hermanos, que nos damos cuenta cómo este mundo está cada día más sumergido en la maldad, sumergido en el pecado. Las prácticas son opuestas a los principios bíblicos, opuestas a la palabra del Señor. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El escuchar la palabra del Señor y hacerla es prudencia, es de sabios, amados hermanos.
Y debe ser esa la manera en que nosotros aprovechemos bien nuestro tiempo. Filipenses 2, 14 al 16 en la Escritura dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Mi amado hermano, ¿cómo vamos a alumbrar en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, en este mundo de perversión? Asidos de la palabra del Señor. No menospreciemos la palabra de Dios. Cada día considerémosla. Oremos al Señor que sea ese nuestro propósito cada día, aferrarnos a su palabra santa para vivir conforme ella. Salmo 119, 60. Salmo 119, 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Cómo estamos considerando nosotros los mandamientos del Señor? ¿Los estamos considerando cada día? ¿Los estamos teniendo en poco? ¿Estamos menospreciando la palabra del Señor? ¿No queremos escuchar su palabra? ¿No sentimos deseo y anhelo de escuchar cuando Dios nos habla a través de ella? Amados hermanos, es tiempo de reflexionar en relación a esto. Salmo 119, 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los días son malos, ciertamente, amados hermanos, pero ¿cómo la iglesia del Señor va a evitar pecar contra su Dios? ¿Cómo la iglesia del Señor va a evitar esa influencia del sistema mundano, pecaminoso, caído de este mundo? Precisamente con guardar la palabra del Señor. El tiempo que Dios nos da, amados hermanos, debemos aprovecharlo al máximo, estando en constante meditación de su palabra, cada día de nuestras vidas, con prioridad, con prontitud. Pero también, amados hermanos, a través de estudiar y conocer la palabra de Dios, debemos proclamar esa palabra de Dios. El mundo necesita escuchar la verdad de Dios, y somos nosotros los llamados a proclamar esa palabra, esa verdad. Somos nosotros los llamados, la iglesia del Señor, a poner de manifiesto a Jesucristo como la única solución al problema del pecado de este mundo. Hemos aprendido, amados hermanos, que si queremos contribuir para que este mundo cambie, para que las almas se salven, para que las personas, el Señor las liberte de su pecado, tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esta es la comisión primordial, el mandato fundamental de la iglesia, del Señor para su iglesia. En Marcos 16, 15 recordamos un texto que creo ya lo sabemos de memoria. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estamos siguiendo este mandato del Señor en nuestras vidas, amados hermanos. Cada día estamos proclamando a Jesucristo. Estamos proclamando la palabra del Señor en este mundo de tinieblas y de maldad. Es tiempo de que empecemos a proclamar la palabra del Señor. Hechos 5:42 nos dice la Escritura: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Veamos aquí, amados hermanos, este ejemplo digno de ser imitados por nosotros, la iglesia del Señor, en nuestros días. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amado hermano,
A veces estamos tan ocupados que ni siquiera nos acordamos de la palabra del Señor. A veces no recordamos que la palabra del Señor es nuestra norma de fe y comportamiento, que la palabra del Señor es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Y consideramos que estamos tan afanados en tantas cosas, en tantos compromisos, que olvidamos proclamar a Jesucristo, proclamar la palabra de Dios en este mundo que está profundamente necesitado de escucharla con claridad. Segunda Timoteo 4, 1 y 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados hermanos, tenemos de Dios la instrucción: predicar su palabra, proclamar a Jesucristo. Hechos 13:47 nos dice la Escritura: Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Amados hermanos, esta palabra debe movernos a dedicar nuestro tiempo, aprovecharlo proclamando su palabra, predicando su palabra. Y recordemos, amados hermanos, que cuando mencionamos predicar la palabra del Señor, no tiene que ser, ¿verdad?, en una tribuna, así como estamos hoy en un púlpito. Allí en nuestro hogar podemos proclamar la palabra del Señor con toda sencillez, y en el trabajo y en la parada de bus, ahí donde vamos de camino, compartiendo una porción de la palabra de Dios con los demás, diciéndoles: este mundo cada día va feneciendo más en el pecado y se hunde en la maldad, son tiempos malos, pero Jesucristo puede rescatarte. Jesucristo puede darte salvación y vida eterna. Jesucristo puede cambiar el rumbo eterno de tu vida. Esa palabra la tenemos, hermanos. ¿Qué falta? Que la proclamemos, que abramos nuestros labios y empecemos a compartir con todos los que están en nuestro entorno. Y obviamente, amados hermanos, otra labor primordial en la cual debemos emplear nuestro tiempo con prioridad, aprovechando nuestro tiempo, es en comunión con el Padre mediante la oración. El empleo de nuestro tiempo en oración es de importancia vital para los creyentes. El creyente en Jesucristo no puede vivir un solo día sin comunicarse con el Padre Celestial a través de la oración. Es de vital importancia, amados hermanos. Vamos a evitar muchas caídas, vamos a evitar muchos errores en nuestras vidas. Vamos a evitar estar tambaleando por este mundo, escuchando corrientes malignas, pecaminosas, opuestas a la verdad de Dios. Y vamos a estar firmes en quien hemos creído, firmes en su palabra, firmes en la verdad, pero aferrados a nuestro Dios mediante la oración. Veamos lo que dice Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una vez más, la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro Supremo, indicándonos cómo aprovechar nuestro tiempo. Ahí con nuestro Padre sosegadamente en oración. Y amados hermanos, no estoy aquí para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie, ni para criticar a nadie, pero cuánto hace falta un tiempo a solas con el Señor, un tiempo en tranquilidad con el Señor, para confiarle nuestra vida, para pedirle que tome el rumbo de nuestras vidas,
para que nos guíe en nuestras decisiones, para que sane nuestras heridas, para que transforme nuestras vidas. Amados hermanos, muchas veces hacemos oraciones tan fugaces como las que son para el alimento. Gracias, Señor, por esta comida. Amén. Necesitamos tiempo de profundidad, acercamiento con el Señor. Necesitamos ese tiempo dedicado para nuestro Dios. Sí, hay cosas importantes que consumen nuestras vidas y está bien porque son buenas, pero la prioridad es buscar el rostro de Dios. Necesitamos buscar el rostro de Dios en oración. Necesitamos apartar ese tiempo. Necesitamos reservar ese tiempo para hablar con nuestro Dios de manera extendida. Lo necesitamos con profundidad. Hay mucho peligro, hay mucha maldad. Necesitamos la protección divina. Mediante la oración solamente es que podemos obtenerla. Colosenses 4:2, amados hermanos, instrucciones claras de cómo aprovechar sabiamente nuestro tiempo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, no dejarlo de hacer, amados hermanos, no parar de orar, porque no es una opción. Orar para el creyente es una profunda necesidad. Necesitamos perseverar, ser constantes, fervorosos en oración. Primera carta de Pedro 4:7, ¿qué dice la Escritura? Primera carta de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amados hermanos, los días son malos, el tiempo es corto, necesitamos aprovechar el tiempo, necesitamos velar en oración. Despojados de todo orgullo, despojados de toda vanidad, hay en humildad, rebajados delante de Dios, humillados delante de Él, pidiendo misericordia por nosotros, por los nuestros, por su iglesia y por el mundo entero, hermanos, que se hunde en el pecado, en la maldad. ¿Sabe qué, mi amado hermanos? Uno de los frutos de mantenernos en constante oración profunda con el Señor, el que Él te hace sensible a las necesidades de los demás y te hace ver al mundo como una multitud de personas profundamente necesitadas de Dios, profundamente necesitadas de ser rescatadas, en peligro de pasar a una eternidad en condenación. Necesitamos este tiempo a solas con Dios. El Señor así nos sensibiliza hacia los demás y ya no somos más indiferentes. Amados hermanos, necesitamos velar en oración. Tenemos de nuestro Señor claras instrucciones en su palabra cómo vivir nuestras vidas de manera sabia, aprovechando bien el tiempo que Él nos ha dado. Hemos recordado que nuestro tiempo sobre la faz de la tierra es corto. También es importante que sepamos, hermanos, que hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta a nuestro Dios en relación a nuestro tiempo, si supimos aprovecharlo o si lo malgastamos o si lo desperdiciamos en cosas que no aprovechan. Debemos aprovechar el tiempo sabiendo que vamos a dar cuentas a Dios por el tiempo que Él nos da acá en la tierra. La palabra del Señor, segunda a los Corintios 5:10, nos recuerda: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amado hermano, vamos a dar cuentas a Dios por cómo aprovechamos o desaprovechamos el tiempo que Él nos da. ¿Qué cuenta daremos a Dios en relación al uso de nuestro tiempo? El tiempo de nuestra vida es corto y muy valioso. Aprovechémoslo bien, dedicándonos con prioridad a las cosas imperecederas, como lo hizo Jesús, quien dedicó su tiempo
en la tierra a hacer la obra que el Padre le encomendó. Aprovechemos bien nuestro tiempo empleándolo en aprender, guardar y proclamar la palabra del Señor, manteniéndonos en constante oración, alejados de toda forma de pecado. Que el Señor bendiga siempre su palabra. Les invito a orar. Padre amado, muchas gracias porque nos regala su palabra y con toda claridad podemos entenderla. Gracias por su fidelidad y su misericordia, Padre. Gracias por el tiempo que nos da de nuestra vida sobre la faz de esta tierra. Queremos ahora, Señor, reconocer delante de usted las veces que hemos desaprovechado, hemos malgastado, hemos matado el tiempo que usted nos da. Y hoy recordamos por su palabra, Señor, que con prioridad debemos dedicarlo a las cosas que son imperecederas, meditar cada día en su palabra, proclamarla con todos los que están a nuestro alrededor, aprovechar nuestro tiempo en la oración. Muévenos, Señor, mediante tu Santo Espíritu para volvernos a ti, para aprender a vivir como hijos sabios, como hijos entendidos, como hijos que escuchan la voz de Dios y se someten a ella. Permítenos, Padre amado, de hoy en adelante aprovechar bien nuestro tiempo, honrándote a ti, glorificándote a ti, guardando tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y fiel. Gracias por tu palabra. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro eterno y glorioso Salvador. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos.